Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Para quienes nos están viendo, bienvenidos. Y para quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, también muy bienvenidos. En esta oportunidad me acompaña nuestro amigo, profesor Héctor Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con usted en su programa y un gusto participar de un par de reflexiones tomadas del texto bíblico y particularmente de estas temáticas de Génesis. Es un gusto compartir con nuestros amigos y hermanos. Exactamente. Amables oyentes, en realidad nosotros ahora en la conversación que vamos a tener esta semana terminamos la primera parte del libro de Génesis. Génesis del 1 al 11 es una parte y del 12 en adelante es una historia prácticamente de Abraham, el pueblo de Dios que se va a formar. Y con esto lo terminamos. Hay dos aspectos que vamos a conversar. Héctor, la primera es la descendencia de Noé y la segunda es la Torre de Babel, que es lo que está involucrado en nuestra conversación. Y también en esto de la descendencia de Noé va a aparecer la maldición de Canaán, es un tema un poco delicado. En la historia de las naciones, esa genealogía que es tan importante. Y en la Torre de Babel va a aparecer la rebelión, Dios desciende y la dispersión. Ese es nuestro tema de la semana. Claro. ¿Por dónde empezamos? Por la descendencia nueva, ¿no te parece? Por el principio siempre es más prudente. Muy principio, exactamente. Allí en el versículo 9, 10 y 11, que son los capítulos que vamos a conversar, versículo 18 dice: los hijos de Noé que salieron del arca, interesante eso, fueron Sem, Cam, Jafet. Cam es padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. ¿Usted y usted somos descendientes entonces de quién? De estos tres. De los tres. Hay un texto hermoso en el Atlas Histórico Westminster de la Biblia de Albright. La manera como se va a gestar la superpoblación de la tierra va a estar determinada particularmente porque el Eterno ha capacitado, ¿no es cierto?, con esta idea de multiplicarse, de fecundar derechamente, y posteriormente van a comenzar a trasladarse un nuevo contexto de sujeto, de civilización, de imperio, pero partirán curiosamente de estos tres hijos que han salido. El relato no es menor, han salido del arca, es decir, pueden contar la historia de la salvación desde el contexto del diluvio como acontecimiento redentivo de Dios. Esa idea de salir del arca determina algo importante. Se inicia aquí una expresión que yo denominaría el Evangelio. Pues el Evangelio no es más que las buenas nuevas. Y salir del arca es contar a las generaciones posteriores ese acontecimiento del diluvio como acto redentivo de Dios. Esas palabras que tú mencionas aquí de redención, salvífico, ¿no es cierto?, son extraordinarias porque estamos en un contexto en que es medio complicada la historia de lo que está pasando. Pareciera que el hombre no aprende la lección, sale del arca, pareciera que allí debería ser perfecto, pero nos encontramos con un problema que lo habíamos mencionado, la maldición de Canaán, ¿no es cierto? O Canaán, como se dice, no es el padre sino el hijo el que se maldite. Decía allí en 9:25, creo que tengo el texto acá, dice: y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué pasa que lo maldice en este momento? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema que aparece acá, ¿no es cierto? Uno de los problemas que podría suscitarse en una exégesis, en un análisis del texto, podría sustraerse en dos aspectos. Uno, el contexto de la desnudez, ¿ya? No por nada, los dos hermanos, al introducirse esto, entran de espalda, ¿ya? El contexto de la desnudez es muy particular en el relato bíblico. Nosotros miramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando un joven huye desnudo. Sí, hay ¿no? uno que... Claro, en el relato, que es Marcos, creo. pero no es que esté desnudo tal cual como lo entiende el hombre moderno hoy en día, o contemporáneo, si usted quiere. La idea de desnudo solamente es mostrar parte del torso,
ya para el pensamiento semita es desnudez. Nosotros tenemos la concepción más clara de lo que sucede con la religión musulmana, la idea de cubrirse, de guardarse para sí. Y en ese contexto el pensamiento semita, que también deriva del pensamiento musulmán, conserva la misma idea. Pero hay otros análisis un poquito más sui generis de la interpretación del texto, establecen una concepción de que el hijo, al disponer la embriaguez de su padre, al advertir el fenómeno, podría entablar o un diálogo o una actitud un poco contraria a los principios bíblicos, por no usar un lenguaje más audaz. Claro. Estaba pensando que hay un símil, un parecido entre el pecado de Adán y lo que pasa acá, porque cuando Adán peca dice que se vieron desnudos y tuvieron miedo y frío, una cosa extraña. Claro, solo que aquí el concepto de desnudez, expressis verbis, ya en una comunidad que bajo la figura del pecado tiene la atracción erótica, el sentido estético, la naturaleza vulgar del pecado en cuanto carne, es decir, todo el contexto de lo que para nosotros podría significar la desnudez, que en ese momento el cubrir implica santidad, la desnudez implica la pecaminosidad. No en el contexto directo de Abraham, porque Abraham está ebrio, Abraham está inconsciente de lo que está sucediendo. No es verdad, no es. Claro, claro, no es, pero aquí el punto es que ha quedado expuesta la naturaleza humana del hijo de Noé, y esa naturaleza humana concita todos los contextos de pecado que pudiesen desarrollarse. Y eso es porque el pecado ya está cohabitando en el hombre y se expresa de distintas maneras. Verlo desnudo es mancillar la naturaleza del padre, la naturaleza de la familia. Cuando uno revisa los mandamientos se encuentra que el quinto mandamiento tiene una maldición también, ¿no es cierto? Hay que honrar al padre y a la madre. Incluso una bendición es un mandamiento con bendición. Pero lo interesante es que hay unas similitudes que yo sigo pensando. Adán es cubierto, se ve desnudo, es cubierto. Aquí el padre está desnudo y es cubierto. Interesante esas similitudes que van apareciendo y que nos están enseñando algunas lecciones extraordinariamente hermosas de lo que es la salvación, lo que es Dios, lo que es la pureza, debe mantenerse. Por eso que la maldición llega a esta descendencia, a Canaán, ¿no es cierto? Porque deshonró, vilipendió, y por eso que el padre se siente tan ofuscado, pienso yo, cuando sabe lo que está sucediendo. En efecto, el relato ya es tenso, el relato ya tiene una tensión. Cuando se incorpora el patriarca, Noé, lo primero que hace estas bendiciones y maldiciones que aparecerán, curiosamente, después en Deuteronomio, ¿ya? 28, y estas bendiciones y maldiciones a los hijos conlleva la figura narrativa del pacto que acometerá posteriormente. Es decir, el hijo ha violado el elemento nuclear de la experiencia de la redención, el pacto. Y en ese aspecto es curioso que la idea de bendición y de maldición conlleva un sentido de servicio, de servilismo. Algunos autores, como Bray, intentan mirar esta figura incluso como, bueno, lo voy a decir de esta manera, las comunidades africanas, los sectores del no desarrollo del sector de África, podrían circunscribir este tipo de resultados de la declaración de Noé. Es decir, es bienaventurado lo que dice Bray, Martin Knott, por ejemplo,
pero no deja de ver que la circunvalación del desarrollo posterior de las resultantes de las descendencias, hay comunidades europeas, nórdicas, que van determinando cierto estereotipo de sujeto, algunos países más desarrollados, otros no desarrollados, otros que sirven para. El texto no se queda en el sentido antiguo, sino que tiene connotaciones posteriores para el desarrollo o de los imperios o de las comunidades o sociedades como la vemos hoy en día. Sí, incluso algunos autores están pensando que lo oscuro de la piel va naciendo desde allí, pero no tiene ningún asidero de acuerdo al texto bíblico. No es un concepto racial. Exactamente. Aquí hay un contexto que va por sobre la figura. El padre ha maldecido y Dios obra con esa maldición. Ahora, en realidad lo que hace cuando sabe el padre lo que ha pasado, porque yo estaba mirando el texto, dice que él bebió vino, se embriagó, es un asunto que lo dejó fuera de sí, ¿no es cierto? Pero el 22 dice, Can, padre de Canaán, dice, vio la desnudez de su padre. O sea, tú puedes entrar a una sala y ver a una persona desnuda, pero lo que sigue después me dice algo que está fuera de lo normal, de la decencia, de la honradez, ¿no es cierto? Y dice de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. O sea, él fue a dar una noticia que traspasó la calidez, la sensatez, voy a decir así también, la prudencia. Y probablemente, porque la naturaleza del ver allí, yo no recuerdo cómo dice la Septuaginta, si es eidos, es decir, ver en el sentido conceptual, como maquinar, pensar, más que ver oftalmo en el sentido propio del fenómeno que tengo enfrente, como usted bien lo decía. Aquí parece que en el relato que hay entre el ver, hay un decir que parece que hasta el mismo escritor, en este caso a Moisés, oculta, pero parece que en ese silencio del relato, acontecimiento donde el historiador puede interpretar, elucubrar, nosotros podemos decir que hay algo que el escritor bíblico no lo relata, pero se puede percibir en la tensión del relato bíblico. No sé si me hago comprender. Claro, exactamente con lo que pasa después y los sucesos que vienen después. Claro. Amados oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa musical y estamos de regreso con ustedes. No es que yo sea una gran cosa, soy un grano de arena en la inmensidad, pero cabe el mundo entero en mi pecho. Cargo todas las memorias, todos los sabores que aquí probé. Llevo conmigo los abrazos que gané. Mas si tienes que definir en una palabra y resumir mi historia en una sola canción, si de esta vida llevo un solo nombre, Él es Cristo. Todo lo vivido, todos los amores, tierras que pisé, amigos que gané, nada es mejor, nada me falta, encontré a mi Cristo. Todo lo vivido, todos los castillos, todo lo que alcancé, todo lo que no sé, nada es mejor, no quiero más nada, encontré a mi Jesús.
través de mi camino, dulce compañía de mi corazón. El hombro amigo que ampara mi pesar, es la sonrisa más sincera, la esperanza en cada nuevo amanecer. Amor seguro que nadie puede robar, que mi boca esté llena de su palabra, sea tema incansable de mi canción, y que mi vida solo apunte a este nombre, Cristo. Nada es mejor, no quiero más nada, encontré a mi Cristo. Todo lo vivido, todos los castillos, todo lo que alcancé, todo lo que no sé, nada es mejor, no quiero más nada, encontré antes que ser rey en cualquier nación y en pecado gobernar. Yo prefiero sublime don, cual el mundo no ha de dar. Todo lo vivido, todos los castillos, todo lo que alcancé, todo lo que no sé, nada es mejor, no quiero más nada, encontré a mi Jesús. Nada es mejor, no quiero más nada. Ya estamos de vuelta con los oyentes, amigos que nos ven y que nos escuchan en su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando acerca de la última parte, como dijimos, de la primera parte de Génesis, en realidad, los capítulos 9, 10 y 11. Y ahora en el capítulo 10 se introduce algo que a veces es un poquito aburrido para algunos. Los Sí. nombres, que este descendió de este otro. Pero ¿qué importancia tiene esa genealogía que aparece acá, los descendientes de Noé? ¿Quién nos ayuda? Determinante porque aquí estamos pensando que no hay escritura, ¿ya? Exactamente. Estamos pensando que hay un recurso de la memoria, una capacidad bastante relevante de poder retener los nombres, ¿ya? La genealogía es precisamente el acto memorístico, mnemotécnico, de poder construir y elaborar el almacén del conocimiento o la manera de representar el evento o el acontecimiento como un diario histórico de la conciencia. Hassel, en un periódico teológico hace ya algunos años, propone que esta concepción de año, personaje, nació, engendró, y en ese relato bastante activo de la narrativa, lo que importa aquí es funcionalmente ese desideratum, ese desarrollo de que la genealogía es un acto vivo, un proceso. No por nada en el relato neotestamentario aparecerá la genealogía otra vez. Hans Conzelmann nos dirá que la figura de la genealogía conlleva la fuerza de determinar los tiempos históricos. Karl Jasper
nos planteará los tiempos ejes, es decir, cuáles son los hitos importantes en la historia. Pues el relato de Génesis nos dirá que uno de los hitos dirá, y la séptima generación aparecerá Noé. Es decir, la séptima generación será el tiempo histórico, el tiempo eje, el tiempo redentivo, donde Dios acomete la experiencia redentiva del hombre. La genealogía guardan de suyo entregarnos los tiempos redentivos de Dios. Yo lo pondría así. La verdad es que son unas 70 generaciones o descendientes que aquí aparecen en el estipulado, perdón, el estipulado de los descendientes de Noé. Sí, y no es un número al azar, porque 70 tiene sentido. En el capítulo número 9 del libro de Daniel, las 70 semanas, hebdómadas, las 70 semanas corresponden a 7 por 7, son 49. Es decir, estamos ante un proceso redentivo, ante un proceso en el cual Dios acometerá intencionalmente la historia con un propósito, con una acción salvífica. No por nada el concepto 70 habla no de la superpoblación de una familia, sino del tiempo de acción de Dios, el tiempo eje de Dios. Lo interesante de todo esto es que esas 70 generaciones lamentablemente no tomaron un camino correcto, se dispersaron por el mundo, ¿no es cierto? Incluso usted visitando la internet puede encontrar algún mapa donde están los descendientes en Europa especialmente, ¿no es cierto? Donde están los descendientes de estos pobladores, digamos, esos 70 familias. Hay unos detalles que yo quisiera mencionar solamente. Dice acá, Cus engendró a Nimrod, estoy haciendo, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este era vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador, ¿no es cierto?, delante de Jehová. Ahora, ¿quién queda para que siga lo que me hablaba de esta salvación, esta genealogía, esta descendencia? ¿Quién queda? Siempre, lo dije en alguna oportunidad, siempre hay un remanente, ¿no es cierto? Siempre hay un remanente. Y a pesar que voy a decir estas 70, quedó una a lo mejor, pero ese es el remanente. Ese es el remanente. El que va siguiendo hacia adelante. Y aquí nos vamos a encontrar con ese remanente que sale, ¿no es cierto? Y que después vamos a tomar a Abraham, ¿no es cierto?, para conversar de él. Pero ¿cómo puebla la tierra? Está antes de nuestra conversación y lo vamos a introducir enseguida, porque después viene una historia que es un poquito compleja. Dios les había dicho, salgan, ¿no es cierto?, váyanse por todo el mundo. Eso es lo que él quería. Pueblo en la tierra, ahí está linda, está perfecta. Pero ¿qué hace un personaje? Y yo voy a leer aquí un texto que está en 11:4. Después dijeron, mire, 11:4, recuerde usted. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Oiga, esto está en contrario a lo que Dios había dicho. Claro. Totalmente. Claro, pero ya venía una secuela anterior. Usted notará que en el texto anterior a ese hijo, ¿no es cierto?, Caín, se le ha dicho también que errante serás en la tierra. Pero lo primero que hace es construye una ciudad. ¿Ya? Y posteriormente nos encontramos aquí a una comunidad que tiene que poblar la tierra, era parte del mandato de Dios, y no, ellos construyen una ciudad, ¿ya?, con un antecedente no menor, el antecedente despiadado de la desconfianza. El texto de Ellen White, Patriarcas y Profetas, nos dirá que lo que había atrás de sí era una desconfianza al dicho de Jehová. ¿Cuál dicho? Que no destruirá jamás la tierra por agua. Es decir, la muestra palpable del acontecimiento de la edificación de la torre de Babel es fehacientemente un acto de incredulidad. Y esto tiene una consonancia dialéctica, contradictoria,
porque en el capítulo número 11 de Génesis es la contraparte del capítulo número 2 de Hechos. ¿Ya? En el capítulo número 11, la gente se aglutina y Dios tiene que intervenir, ¿no es cierto?, en las lenguas. Hablaremos un poquito después. Y en el capítulo número 2 de Hechos, toda la gente de distintas lenguas se reúne en Jerusalén y Dios utiliza ese instrumento para propagar su evangelio. ¿Sí? Estos contrastes establecen intencionalmente que aquí hay un propósito también de Dios con este acto que Él realizará en Babel, que lo comentamos ahora. Interesante porque Dios dijo en Génesis 9:15, no más diluvio. ¿Qué dicen ellos? Babel dice, la torre nos librará del segundo diluvio. Claro. Dice Dios, tiene nombre perpetuo y glorioso, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ellos? Hagámonos un nombre. Multiplicad y llenad la tierra. Se niegan a esparcirse por la tierra. Claro. Esa es una rebelión contra Dios. Y eso es lo que estamos conversando nosotros, porque tendríamos que entrar a hacer práctica y aplicar a nuestra vida si realmente al mirar las Escrituras, leerlas, yo estoy bajo los parámetros, la dirección de Dios, o estoy tomando un camino que es contrario a lo de Él. Claro. Y eso puede traernos algunas consecuencias eternas. Y no menores, porque el texto se acentúa en lengua y habla, o lenguaje y habla. Todo lo que se ha construido desde 1950 en adelante, en esta figura del positivismo lógico, se ha querido introducir que el lenguaje es un elemento rígido. Por el contrario, nosotros notamos desde atrás, si usted me permite, de Ferdinand de Saussure en adelante, el problema del lenguaje, el significado, y el otro elemento no menor, el habla. Es decir, el lenguaje es lo que somos nosotros. El habla es la singularidad, la peculiaridad de cada región. En Chile todos hablamos español o castellano, español fundamentalmente, pero nos acentuamos con la voz de manera distinta en las regiones. Pero aquí Dios quiere intervenir el habla y el lenguaje. Es decir, quiere intervenir la esencia del hombre. Muy bien, me parece interesante lo que está introduciendo ya, pero vamos a hacer una pausa musical y vamos a conversar justamente eso de las lenguas apenas regresemos. En tu hogar sola estás y el miedo perturbó tu mente y corazón. En tu cama lágrimas ahogando tu dolor. El alcohol no llenará un alma vacía y sin fe. ¿Cuánto tiempo tú podrás soportar el miedo en tu corazón? ¿Qué tan bajo caerás? Y de rodillas te preguntarás: ¿para qué crees que Cristo te salvó? Reías y decías que la fe no era para ti. Te alejabas cada vez que oías a tu madre orar. Pero hoy enfrentarás
cara a cara al dolor, te derrumbas, lloras y preguntas, ¿quién te ayudará? ¿Cuánto tiempo tú podrás soportar el miedo en tu corazón? ¿Qué tan bajo caerás y de rodillas te preguntarás, ¿para qué crees que Cristo te salvó? ¿Cuánto tiempo tú podrás soportar el miedo en tu corazón? ¿Qué tan bajo caerás y de rodillas te preguntarás, ¿para qué crees que Cristo te salvó? Ya estamos de vuelta, amables oyentes y quienes nos ven por este canal, en su programa Diálogo Bíblico. Recuerda, estamos conversando estas cositas de la última parte de la primera parte de Génesis. Quiero leer un texto que quizás nos va a introducir en lo que va a pasar después, cómo Dios interviene. Interesante cómo Dios en la conducta humana, en el lenguaje humano, en el mirar humano, Él interviene, pero recuerde usted, nunca interviene para mal, solamente para salvación. Dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Por qué dice lengua y luego palabras? Que no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? No es lo mismo. Usted ha dado de perogrullo en el punto clave de esta cuestión. Humboldt había escrito en el siglo XIX un texto sobre lenguaje y espíritu. Y él había llegado a la conclusión de que la naturaleza del habla es la característica de la síntesis del espíritu humano. Es decir, lo que yo hablo es lo que pienso. ¿Sí? No hay una diferencia aquí. Últimamente la ciencia ha querido ver esa diferenciación. Tal acontecimiento parece que solo es poético, porque hay una correlación aquí. El lenguaje es lo que somos, ¿ya? De hecho, la famosa frase de Aristóteles en la metafísica, zoon logon exon. El hombre es lenguaje, ¿no? El hombre es un ser dotado de lenguaje. Pero hay una curiosidad aquí, ¿ya? El lenguaje es donde yo habito, ¿ya? Es más, nosotros podríamos decir que la palabra oculta el lenguaje. Pero aquí lo que Dios quiere es intervenir el lenguaje, es decir, intervenir al hombre en su universalidad, lengua, y en su peculiaridad, habla. Y aquí encontramos, es decir, si Dios nos tomó desde los extremos, nos tomó desde los extremos en el lenguaje y en el habla. Es decir, nos sale al paso desde la perspectiva esencial de lo que significa ser un ser humano. Mientras conversaba estaba pensando cuando Dios interviene con el diluvio. Hay una frase que dice, y todo pensamiento era continuo al mal. O sea, Dios interviene en una situación. Aquí, uno pensando, estaba leyendo acerca de esto, que se habían aglutinado, eran solo una lengua. El mal habría, ¿no es cierto?, crecido de tal manera en un lugar, aunque algunos piensan que si nos juntamos a vivir así, podríamos ser más felices porque estamos todos en un mismo lugar, conversamos, pero pareciera que hay algo que no anda.
Y esto es lo que dice aquí, este texto me gusta porque después de leer esto de que dice que la tierra tenía una sola lengua, en el versículo 5, mire cómo interviene Dios. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Uno se pregunta, ¿pero no lo sabía? Que este es el lenguaje que nos llega a nosotros ahora para decir cómo Dios interviene. Interviene, claro. Interviene. Muy interesante porque una ciudad, el concepto de ciudad no está en el relato bíblico. En el relato bíblico es un vergel, un paraíso, un jardín. El concepto de ciudad no es acontecimiento de la revelación, es creación humana. Pero Dios tendrá que intervenirla después. Cuando David aparece con un concepto de asentar la Kavod Yahweh, la gloria de Dios, en un templo, Dios amará a Jerusalén, una ciudad jebusea, y se asentará Dios allí. Es decir, Dios reconocerá la humanidad asentada en la experiencia de una ciudad y no volverá a hacerla después hasta la ciudad celestial. Todo lo que el hombre ha construido hoy en día, la ciudad de Dios, por ejemplo, de Agustín, o la ciudad filosófica de Tomásimo Campanella, ¿ya? Nos hablan a las claras que la construcción de una ciudad determina los límites de las acciones y de las atrocidades del hombre. Una ciudad es, como lo dirá Ángel Rama, en una concepción arbitraria también de despotismo, una concepción arbitraria de una libertad que te asfixia y te ahoga. ¿Ya? Una ciudad está geométricamente establecida, pero por ensalmo, la Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios. Y es una ciudad abierta, sin límite, sin geometría limitante. Una libertad que no te expone. Y en este contexto, Dios desciende para ver la ciudad de los hombres, no es la ciudad de Dios. Y dice, hagamos, el texto otra vez. Ese lenguaje solo lo usó Dios cuando creó al hombre. Hagamos. Y aquí lo están usando ellos. Y aquí están usando ese texto. Es decir, han puesto el acontecimiento o el lenguaje de Dios como mera idolatría de la creación humana. Hay un detalle que mientras conversaba yo recordé, soy malo para los nombres de los autores, así que me perdonan a mí, pero este autor dice que si un hombre moría, mire lo que voy a decir, si un hombre moría en el trabajo, lo abandonaban. Pero si un ladrillo se perdía, lo reemplazaban enseguida porque su oficio, lo que querían conseguir, era terminar la torre. O sea, la vida humana no valía nada en realidad. Y por eso que Dios dice ahora, y dice lo siguiente, mira, solo un lenguaje han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado. Defendamos y confundamos. Y allí aparece, ¿no es cierto? Yo estoy pensando lo que significaría si estamos conversando y de reimproviso yo comienzo a hablar francés o griego, ¿no es cierto? Y usted no tiene idea de francés ni de griego, ¿cómo nos entenderíamos? Estoy pensando en lo que hubo esa confusión allí en ese momento. Dios desciende y hace y obliga a que salga cada uno. Me imagino que buscaron todos los que hablaban español, estoy hablando en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Los que hablaban inglés, alemán, francés, y se juntaron y se fueron porque era algo terrible. Claro, probablemente estos idiomas modernos que nosotros tenemos hoy en día, el francés, por ejemplo, el inglés, corresponden necesariamente a las traducciones que han venido del sánscrito, ¿ya? Por el sánscrito nosotros nos llega la figura del lenguaje anglosajón, por ejemplo. Tienen como peculiaridad un elemento no menor. Es decir, la intervención de cambiar la lengua y el habla es, en otra manera, obligarlo al hombre a situarse en la extensión de la tierra. Lo que había podido haber sido una bendición,
pues Dios tendrá que usar otro recurso para generar su propósito. En Hechos capítulo número 2, la gente venía de África, de Europa y de Asia, ¿ya? Y es decir, prácticamente la tierra conocida. Y sin embargo, esa gente después llevó el evangelio a todas las lenguas y a todo el habla distinto. Este acontecimiento que se genera en Hechos 2 es probablemente lo que Dios quería hacer en Génesis 11. ¿Sí? A veces de nuestros propios errores, Dios tendrá que forzar o realizar parte de su propio proyecto que tiene o su propio plan para salvar o redimir al hombre. Termina nuestra historia, en realidad, dice: así lo esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Dios las lenguas. No podían vivir así. Se fueron a lo que Dios había querido. Qué lástima que fue así. Pero la misericordia hacia el mundo de Dios, o por misericordia, esta es una palabra que debe usarse y con entenderse bien, eso de misericordia. Dios tiene misericordia con todo el mundo. Y por misericordia, ¿no es cierto?, Dios frustró estos planes de estas personas. Y el propósito de edificar la torre se fue derrumbado, ¿no es cierto?, porque mostraba una osadía. Sí, creo que ese es el lenguaje, osadía. Tenías el norte de estar unificado y te has ido confundido. Génesis 11. Y en el capítulo número 2 de Génesis, has venido confundido y te has ido unificado, pues tienes el lenguaje del Espíritu. ¿Sí? Bueno, amables oyentes, gracias porque ha estado con nosotros. La misericordia de Dios hace cosas extrañas, pero es por misericordia de usted y mía. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana.